siempre tratamos de fidelizar al paciente que entra al centro médico, que nos conoce por primera vez, y creo que todas estas cuestiones, o sea, la tecnología sumada a una buena calidad de atención, hacen de que quieran volver. Bueno, bienvenidos a todos. Estamos aquí hoy con Mariana Rouco, directora médica del Centro Médico Monteagudo. Muchísimas gracias, Mariana, de estar hoy aquí conmigo para compartir tu experiencia y hablar un poco sobre coyuntura en la gestión de salud. Más que agradecido de este tiempo que compartís con nosotros. Si estás de acuerdo, arranco primero para que te presentes, cuentes un poco qué es el Centro Médico Monteagudo, qué es lo que hacen, dónde están, y a partir de ahí seguimos conversando. Bueno, Diego, gracias a vos por esta charla, por el tiempo. Y bueno, nosotros somos un Centro Médico Monteagudo, que está en el centro de Florencio Varela. Empezamos con un lugar muy pequeño, hace 20 años, fundado por médicos. Y bueno, hoy me toca a mí la tarea de la dirección médica. Yo me desempeño ahí en diagnóstico por imágenes. De manera continua, digamos, buscamos el crecimiento del centro y estamos para eso, digamos. Genial, genial. Ahí un centro de referencia en esa zona de Florencio Varela. ¿Cómo fue a lo largo del tiempo el crecimiento del centro? ¿Qué problemas fueron encontrando? ¿Cómo fue evolucionando? ¿Cómo fue la incorporación de distintas especialidades profesionales? Un poco entender bien su historia me parecería súper interesante. Bueno, el centro médico empezó siendo un policonsultorio fundado por 4 médicos. Empezaron con la idea de poder atender en un lugar más cómodo. Luego, a través de los años, la verdad que fue adquiriendo muchas más especialidades, fuimos creciendo, la cantidad de gente que pasó por el centro médico fue creciendo y hoy en día somos un centro de referencia en la zona donde logramos revertir el cambio de nosotros de salir a buscar profesionales a que nos busquen, siempre con oportunidades y brindándole lo mejor a la gente de Varela, que por ahí es una zona bastante alejada de los restantes centros de salud. Y ahí en ese crecimiento, ¿con qué problemas, con qué inconvenientes se fueron encontrando? ¿Cuáles fueron sus principales dolores y cómo fueron superándolos? Nosotros tuvimos muchos desafíos a lo largo de los años. Mi marido y yo, que estamos administrando el centro médico hace 4 años, tratamos un poco de revertir la forma de trabajar, de tratar de sacar todo lo que estaba escrito en papeles y pasar a un formato más digital. Eso, bueno, nos llevó un desafío tremendo, tanto con el personal como con los médicos, que al principio estaban un poco reticentes en cambiar a todo un sistema digital. Y bueno, siempre interesados en crecer, buscamos proveedores que nos abran esas puertas, que nos acompañen en este proceso. Y bueno, ahí los encontramos ustedes. Y bueno, un poco la idea que teníamos era, desde que el paciente entra al centro médico, tratar de que sea un proceso ágil, dinámico, donde el paciente, desde la recepción hasta la atención del médico, vea un proceso donde esté, digamos, correctamente todos los pasos y bueno, se pueda sentir que aportamos, bueno, en la manera de su atención. Geblix un poquito lo que nos aportó es digitalizar todo ese proceso desde la recepción, donde las secretarias pudieron incorporar todo el sistema de cobranzas. Antes lo hacíamos en papel, se perdían muchos datos de los pacientes para volver a contactarlos. Entonces, de a poquito lo que hicimos fue digitalizar todo ese proceso y bueno, creo que hoy en día está rindiendo sus frutos. ¿Y cómo fue el proceso de digitalización que contabas, ¿no? Teniendo en cuenta las distintas edades, las distintas experiencias, las distintas relaciones que hay con la tecnología, tanto en pacientes como en profesionales, como ustedes mismos? ¿Cómo vivieron ese proceso de digitalización que muchas veces se sabe que hay que hacerlo, pero a veces cuesta tomar la iniciativa? Nos costó bastante, nos costó con los pacientes. Florencio Varela, hay mucha gente que todavía el tema de lo digital está siendo un camino y también nos costó bastante con los mismos médicos. Encontramos ahí como un desafío a invitarlos a usar las historias clínicas digitales. Una vez que la gente ya se habituó con el sistema, los médicos ya la verdad que es mucho más sencillo. Una vez que el profesional ve que es un sistema ágil para el uso,
deja de mirarlo con desconfianza. Pero bueno, creo que eso pasa también en muchos ámbitos. La gente vio que les gusta el avance tecnológico, les causa, digamos, mucha sorpresa que nosotros hayamos avanzado en esto en Florencio Varela, que es uno de los centros médicos que lo tiene, que puedan sacar turnos las 24 horas por web, que lo puedan sacar a través de una app. Eso facilitó mucho y agilizó mucho el tema de sacar turnos, que antes la gente se acercaba al centro médico muchas veces a sacar turno y ahora de a poquito lo vamos revirtiendo. Así que a pesar, digamos, de algunas reticencias, logramos a través de este tiempo que logramos revertirlo. Así que creo que vamos en buen camino. Genial, ahí yo suelo escuchar el juicio o el prejuicio, ¿no? de cuando alguien habla de ciertas zonas o de ciertos tipos de pacientes y la adopción de la tecnología, ¿no? Y ahí, desde tu experiencia, fue una experiencia no traumática, digamos. ¿Sí? ¿Crees que hubo algún canal capaz más sencillo desde la aplicación, desde algo más web, desde WhatsApp? Digo, ¿desde dónde pensás que hubo la mayor conexión con esa audiencia capaz difícil a nivel tecnológico? Creo que la conexión fue a través de la página, la facilidad de poder sacar turno desde su casa o a través de un teléfono. Y yo creo que hoy en día el WhatsApp le está ganando terreno al mail, por ejemplo. La gente de Florencio Varela, el mail lo tiene como una segunda opción. Pero bueno, la facilidad de poder sacar turno desde la comodidad de su casa y no tener que ir al centro médico para sacar turno, creo que eso facilitó muchísimo las cosas, porque aparte, en recepción logró bajar la cantidad de gente que se acercaba al centro médico solo por esas cuestiones, que era bastante. Así que a nosotros nos resultó una herramienta súper útil. ¿Cómo crees que impactó este proceso de digitalización que llevaron a cabo y que están llevando a cabo en métricas así más operativas, ¿no? De la gestión del centro médico, en cuanto a ausentismo, en cuanto a satisfacción, si es que lo miden? Este feedback que me decís de pacientes, este feedback que me decís de profesionales, ¿cómo fue su experiencia, ya así llevándolo a un plano más de negocio, ¿no? En lo que fue la gestión? ¿Cómo hacer para atender igual al paciente número 1 que al paciente número 500 que llega al centro médico y poder garantizar un proceso y un flujo que sea continuo? ¿Hay algo que creas que haya cambiado, que hayas destacado en ese sentido? Como te mencionaba anteriormente, tratamos de que el paciente llegue al centro médico hasta que es atendido por el profesional, tenga como un hilo conductor, ¿no? Que el paciente, digamos, se recepcione, se le tomen los datos, el profesional después pueda contactar al paciente por X causa, para enviarle un estudio o por algún motivo. Eso, bueno, nos generó un cambio súper positivo. Agilizó muchísimo la atención en recepción, los profesionales se adaptaron, digamos, muy fácilmente al sistema de historias clínicas. Todos los profesionales pueden visualizar lo que hizo el resto de los profesionales y dar una atención integral del paciente. Entonces para nosotros fue un proceso que llevó un tiempo, pero al final de cuentas con un saldo positivo. El trabajo en recepción, desde el punto de vista empresario, digamos, se agilizó muchísimo. Nosotros muchas de las cosas que hacían las secretarias ahora digitales o con el programa, antes las hacían a mano, las hacían en papel, o sea que era muchísimo más el tiempo que invertían en hacer cosas que hoy se hacen en minutos. Y después, en cuanto a cómo nosotros pensamos con respecto a los pacientes, siempre tratamos de fidelizar al paciente que entra al centro médico, que nos conoce por primera vez, y creo que todas estas cuestiones, o sea, la tecnología sumada a una buena calidad de atención, hacen de que quieran volver. Eso es digamos, nuestro lema, es que estén bien atendidos y que obviamente el paciente vuelva, que vuelva y que traiga a sus familiares. La idea es esa, y bueno, estos pequeños grandes cambios lo que hicieron es facilitar aún más esa fidelización que nosotros pretendemos, digamos. Y en cuanto a lo que me preguntabas del ausentismo, estamos todavía trabajando en eso. Sí logramos que la gente esté muy conforme con el tema de aviso de turnos. Todavía siento que quedan algunos pasos como para mejorar aún más. Así que creo que eso es un desafío, digamos, a mediano plazo.
Y ahí tocas un tema que para mí es fundamental, que tiene que ver con la fidelización de los pacientes, con qué experiencia desde un centro médico se le puede hacer y al fin y al cabo cómo llevar a cabo esa visión que tienen ustedes y tanta otra gente que da servicios de salud, de impactar positivamente en la salud de millones de personas o de cientos de miles o de miles, cada uno desde su lugar, ¿no? Cómo impactar, en este caso, en esa comunidad de Florencio Varela. ¿Cómo o qué reflexión tenés con respecto a ese impacto que ustedes están logrando hacer, llegando cada vez más a la gente, dándoles una experiencia totalmente distinta tal vez a la que es de hospital público, de otros tipos de centros y demás? No sé si tenés alguna reflexión en torno a eso, ¿no? El impacto que la tecnología puede tener a través de un centro médico prestigioso como ustedes en la gente, que al fin y al cabo es lo que uno, el combustible que hace que uno todos los días quiera seguir trabajando. Sí, tal cual. No, como reflexiones que nosotros nos nutrimos mucho de la opinión de los pacientes que vienen a confiarnos su salud. Estamos constantemente evaluando y preguntándoles cuál es la mejor manera de lograr una atención de calidad. Todos estos cambios que hicimos nos acercan un poquito más a cumplir esas expectativas, a cumplir la expectativa de que el paciente cuando entra al centro médico se vaya con una buena atención médica de calidad y sobre todo con una buena atención desde el punto de vista humano también. Hoy en día existe mucho maltrato en el ámbito de salud, y bueno, tratamos un poquito de revertir eso, de ser más empáticos con el otro y sobre todo, digamos, pregonar la buena atención. Todos estos facilitadores que es la tecnología, creo que nos acercan un poquito a darle a los pacientes esa calidad de atención que nosotros queremos brindar, de acercarlos y facilitarles la vida, ya sea desde sacar un turno, como cuando ingresan al centro médico, de que se sientan conformes con todo. Genial, genial. Veo ahí un ciclo, un poco escuchándote, un ciclo virtuoso, ¿no? Donde al dar una mejor experiencia uno puede lograr que el paciente vuelva y eso consecuentemente también, es verdad, trae más facturación como para poder seguir implementando estas mejoras. La verdad, súper interesante el enfoque que tienen, ¿no? De cuidar al paciente primero, como para que vuelva, ¿no? Súper interesante. Y en ese sentido, digo, ¿cómo les impactó capaz un tema más de fondo de hace mucho tiempo que venimos hablando con distintos actores en el ecosistema de salud, que es la pandemia, ¿no? ¿Cómo les impactó a ustedes en cuanto a cantidad de pacientes, en cuanto a tipos de atención, en cuanto a tipos de consulta, en la disponibilidad de los médicos? Digo, me imagino tantas cosas han cambiado en el último año y medio, y en ese sentido, digamos, ¿cómo les impactó a ustedes y cómo creen si es que en algún punto la tecnología pudo tratar de limar algunos de los inconvenientes y potenciar algunos beneficios de esta nueva era pandémica? Bueno, la pandemia, como todos, el centro médico no escapó a la situación que vivimos todos en el país, con mucha incertidumbre. La cantidad de turnos bajaron, la gente el año pasado dejó de hacerse muchos chequeos médicos, entonces nos focalizamos más a la atención de demanda espontánea, porque la gente no podía ir a los hospitales, entonces, o tenía miedo más que nada de ir a los hospitales, entonces recurría a los pequeños centros de salud urbanos, digamos, para atender cuestiones de urgencia. Tuvimos que responder a esa demanda. Creo que entre la desafiante situación que fue el año pasado, logramos, digamos, captar toda la parte positiva y poder, dentro de esa situación, brindarles o tratar de brindarles lo mejor y tratar de crecer y atender a las expectativas. Desde ya hubo muchos médicos que bajaron su atención porque algunos estaban en hospital y los requerían mucho más tiempo ahí. Fue, dentro de todo, el año pasado un año positivo, y este año la gente está recuperando la confianza en volver a acercarse a los centros de salud para hacer sus chequeos anuales. Así que este año, por suerte, estamos con muchísima demanda y también adaptándonos a toda esta nueva modalidad de atención. Ahí, digo, una reflexión en general, yo me quedo pensando, ¿no? ¿Cuántos controles no se hicieron, me imagino, durante
el tiempo de pandemia, ¿no? Y lo importante que es que la gente vuelva a los centros médicos, de volver a generar una demanda casi preventiva de salud, ¿no? De hacerse los chequeos nuevamente de todo tipo como para prevenir patologías o problemas mayores después, ¿no? Y en ese sentido también veo vinculación con la tecnología, ¿no? De cómo trabajar de forma preventiva en el seguimiento de estos tratamientos o en el recordatorio para que vuelvan a sus citas médicas. Así que ahí también creo que hay una posibilidad en la actualidad, ¿no? De donde se está recuperando el flujo de pacientes nuevamente y hay un montón de cosas creo que se puede hacer como para seguir con este enfoque de servicio a los pacientes, pero súper interesante los cambios que hubo que hacer y cómo uno se fue adaptando rápidamente a esta situación. En ese sentido, digamos, en este proceso que comenzó hace tiempo de digitalización, digo, ¿cómo pensás qué cosas positivas ves de cómo se abordó? ¿Qué cosas pensás que se podían haber hecho diferentes? Si hoy tuvieras que aconsejar a un centro médico parecido al de ustedes, digo, ¿cuál sería tu consejo? ¿En qué momento digitalizar? ¿De qué forma? ¿Qué expectativas debería tener? Algún comentario por ese lado me parecería muy interesante. Bueno, nosotros como centro médico, de ser un centro médico que teníamos todo en papel, íbamos en vías de empezar a digitalizar todo, desde la entrada del paciente hasta la atención del médico. Nos resultó un proceso arduo, pero hoy en día creo que es súper valioso y súper positivo, digamos, llegar casi al final de camino, y creo que valió muchísimo la pena. Pienso que todo que quiera emprender el camino de la digitalización de la información es súper valioso porque a eso vamos. Hoy en día todas las empresas van en ese camino de digitalizar, ya sea su trabajo diario como otras cuestiones. Así que eso creo que siempre es un saldo positivo. En cuanto a la experiencia que tuvimos nosotros en el centro médico, fue un proceso de meses, porque también entiendo que Helix hizo un trabajo bastante particular, fue como adaptándose a nuestras necesidades, cosa que yo lo considero súper valioso porque teníamos muchas particularidades en el centro médico, muchas cosas que veníamos haciendo, bien o mal, pero se venían haciendo. Entonces, Helix se adaptó a todas esas cosas a nuestra medida. Llevó un tiempo creo que tensiones, con errores, con aciertos, pero al final del camino siempre es positivo avanzar. La tecnología creo que hacia eso vamos, el mundo va hacia eso, así que siempre es positivo, desde el minuto que se piense en avanzar, siempre va a dar, digamos, rédito. Y ahí, pensando un poco en la experiencia de un centro médico grande y multidisciplinario como el de ustedes, en cuanto a el feedback de los profesionales que hablábamos antes, ustedes tienen desde odontología hasta imágenes, como tu caso, hasta pediatría. Digo, ¿qué dificultades vieron y qué resultados lograron en este proceso cuando la información es dispar, cuando las expectativas de cada profesional, incluso dentro de los profesionales, es distinta? ¿Cómo manejaron esa tensión capaz entre las distintas especialidades y los distintos profesionales? Bueno, al principio fue todo un desafío avisarle a los médicos que íbamos a implementar este sistema un poquitito más complejo. Siempre ante los cambios, primero vienen las protestas, después viene, ok, bueno, vamos a escuchar a ver de qué se trata. Y en el día de hoy, o sea, fue súper positivo todo el proceso. Pero al principio sí, tuvimos opiniones encontradas, médicos que no tenían ganas de aprender cómo era el sistema. Pero bueno, de a poco enseñándoles que era un sistema que es mucho más ágil, que ellos iban a poder ver qué pacientes estaban esperando para ser atendidos, y les fuimos explicando todas las virtudes que tenía entrar en este sistema digital. Fueron bajando la guardia, digamos, y adaptándose y dándole la bienvenida. Eso, Pero bueno, bueno, al principio fue así, un poquitito complejo. como suele ser, digamos, pero Sí, sí. interesante un poco ese cambio de actitud y cómo se fue logrando el consenso de que estén todos a favor de este proceso de cambio.
súper Sí, interesante y sí. difícil de llevar a cabo. Ahí un poco yendo a algunos dolores que veía que contabas, temas del ausentismo, temas de cómo dar una experiencia similar y la mejor a cada uno de los pacientes que visitan el centro médico, sea el primero o sea el número 400 que entra en el día, un poco como decía, cómo garantizar que el proceso se cumpla, que todos que paguen, que nadie se vaya sin firmar un consentimiento o realizar alguna autorización de la práctica y demás, y eso lo decía. Pensando a futuro, digamos, ¿qué dolores ves o hacia dónde pensás que la tecnología podría ayudarlos en el mediano plazo, digamos? ¿Hacia dónde pensás que la tecnología podría contribuir a centros como el de ustedes? Yo creo que serviría mucho el tema de avisos, de chequeos, personalizar un poquito más esta cuestión de tratar de fidelizar al paciente, sentir que la gente tiene el centro médico mucho más cerca de lo que piensa, que puede contar en algunas situaciones o cuando lo necesite. Creo que eso sería un gran paso. Yo estoy en el área de mamografía, de diagnóstico por imágenes y patología mamaria, y bueno, para mí es un gran desafío personal que la paciente se haga el chequeo, pero que vuelva al año siguiente. Tengo muchas pacientes que, bueno, se van chochas, se hacen el chequeo, pero después no vuelven en 2 años. Y eso para patología mamaria es sumamente importante, o sea, que vuelvan, pero al año. Entonces, yo sí pienso a mediano plazo que por ahí a mí la tecnología me ayude a poder invitar a la paciente que al año vuelva a acercarse, que no deje pasar los chequeos, que le dé importancia a su salud, así como vino una vez, bueno, que vuelva al año siguiente. Así que bueno, eso creo que es un desafío que lo hemos charlado en alguna oportunidad, pero bueno, lo tengo presente. Súper interesante, ¿no? El concepto de prevención y de obviamente Sí. dar ese servicio, muy interesante. Así que bueno, Mariana, ¿querés contarnos dónde puede un paciente de la zona o no de la zona ahí de Varela contactarse con ustedes por cualquier necesidad que tengan? Tenemos una página web que es www.centromedicomonteagudo.com y también nos pueden encontrar en todas las redes sociales, en Instagram como CM Monteagudo y en Facebook. A través de esos canales nos pueden contactar y bueno, vamos a estar dispuestos a ayudarlos. Genial, muchísimas gracias. Mariana Rouco, directora médica del Centro Médico Monteagudo, un centro de referencia en la zona de Varela, así que más que aconsejados como para dirigirse a ellos ante cualquier consulta. Muchísimas gracias, Mariana, fue un lujo No, gracias tenerte hoy acá y hasta la próxima. Muchísimas gracias. gracias a vos, Diego. Hasta luego.